Muy buenos días a todos los que se conectan y se unen a este tiempo de reflexión que tenemos todos los días martes como iglesia. Sean ustedes muy bienvenidos y que en esta mañana podamos estar dispuestos a aprender lo que la palabra de Dios nos enseña, quiere enseñarnos, lo que nos instruye y lo que nos manda a hacer. Así que sean muy bienvenidos en el día de hoy. Y el título de la reflexión de este día es Juntas pero separadas. Y hablamos en esta mañana y vamos a hablar acerca de un pasaje o de varios pasajes que Pablo escribe a la iglesia en Filipo, a los creyentes en la iglesia en aquel lugar, una carta enviada a los hermanos filipenses, y podemos decir o comentar algunas características que tenía esta iglesia. Esta iglesia fue la primera iglesia fundada por Pablo en el continente europeo. Tiene un toque muy personal y esto podemos verlo y podemos ver allí en Filipenses capítulo 1, versículos 7 y 8. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Cómo Pablo se expresa y nos muestra a esto que me refiero en cuanto al toque personal de esta carta. Dice el versículo 7 y 8. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Podemos ver aquí cómo Pablo expresa estas palabras que salen desde su corazón, y él lo hace de una manera muy personal. Habla de que estos hermanos creyentes allí en Filipos ocupan un lugar muy especial en su corazón, y expresa él que los extrañaba con la tierna compasión de Cristo Jesús. Y esto nos muestra esto que digo acerca de la personalidad de esta carta, cómo Pablo se expresa, cómo expresa su cariño, su tierna compasión nacida en Dios por los creyentes allí en Filipo. Y a través de esta carta también podemos ver que esta iglesia tenía fortalezas, pero también había debilidades en los creyentes aquí. Una de las fortalezas que Pablo muestra es la comunión que esta iglesia experimentaba. Podemos verlo en el capítulo 1 también de Filipenses, versículo 4 al 6. Dice: siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en la traducción lenguaje actual, los mismos pasajes, dice: y cuando oro, siempre pido con alegría por todos, porque me ayudaron a anunciar la buena noticia desde el primer día que la oyeron hasta ahora. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Esta iglesia tenía esta particularidad y Pablo la resalta, y es una de sus fortalezas. Y es que esta iglesia, los hermanos aquí en Filipo, habían entendido desde el primer momento cuál era
la misión de la iglesia y habían entendido de qué se trataba la comunión en el Evangelio. Lo habían experimentado en sus vidas y lo mostraban hacia afuera. Era un acto de amor que no solo se quedaba en el interior, sino que podía mostrarse. Ellos podían mostrar el amor y la comunión que experimentaron desde el primer día que Pablo les presentó el Evangelio. Y lo vemos allí en el libro de los Hechos, cuando aquella vendedora de púrpura se convierte, dice su palabra, allí dice el libro de los Hechos, que Dios abrió el corazón de esta mujer, Lidia, y que ella pudo abrir su corazón al mensaje de Pablo, al Evangelio, y pudo experimentar la salvación en su vida y la de los suyos. Y desde ese mismo momento ella pudo invitar a todos y rogarles que moraran en su hogar. Entonces entendemos que la iglesia que nace allí, la primera iglesia, como dije al principio, en Europa, era una iglesia que había entendido de qué se trataba el Evangelio y había comenzado a vivir la comunión y la verdadera comunión, que no tan solo se experimenta en el interior, sino que también se muestra con hechos. Un amor nacido en Dios que se muestra con hechos, que no es solo de lengua, que no es solo de palabra, sino que se muestra en hechos y en verdad. Y esta iglesia, también esto que había experimentado, hacía que fuera creciendo, de tal manera que Pablo dice que esta obra que había comenzado Dios en ellos era una obra que iba a ser perfeccionada hasta el día en que Jesucristo vuelva. Pablo no tenía duda de que ellos iban a seguir creciendo, porque era una iglesia que estaba en constante crecimiento. Y Pablo también los estimula a que lo sigan haciendo. Y él les dice cómo era este crecimiento, cómo debía ser este crecimiento. En Filipenses podemos leer capítulo 1, seguimos allí en el versículo 9 al 11, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza. Pablo no tan solo habla del crecimiento que ellos habían experimentado y que estaban experimentando y que él estaba seguro de que iba a seguir, que esta iglesia iba a continuar creciendo hasta que Jesús volviera. Pero él también les da la manera y ora, y muestra aquí en la manera de orar de Pablo, de cómo debía ser este crecimiento y en qué ellos tenían que enfatizar a la hora de buscar este crecimiento. Y Pablo les dice en oración y habla acerca de cómo oraba él por esta iglesia, de que ellos pudieran seguir creciendo en el conocimiento y en el entendimiento, de conocer lo que realmente importa, de conocer lo que a Dios le agrada y de que eso iba a producir como fruto una vida intachable hasta el día que Jesucristo vuelva. Pablo oraba para que esta iglesia, estos creyentes, crecieran en el carácter justo de Jesucristo, que da como resultado una vida que agrada a Dios. Pablo les indica también a estos creyentes, a los filipenses, cómo debían vivir la vida cristiana para que ellos pudieran seguir experimentando este crecimiento, del cual Pablo estaba seguro que se iba a producir, porque era una iglesia que había entendido
desde el primer día de qué se trataba el Evangelio. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Pablo les indica a estos creyentes cómo era la manera de vivir. Dice: tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pablo les indica a los creyentes aquí la manera de vivir, y era vivir una vida que dé honor a Jesús, que dé honra a Cristo, ya sea viviendo o muriendo. Y esto es lo que traía seguridad y esperanza a la vida de Pablo, y es lo que él quería transmitir a aquellos creyentes que crecían constantemente. Esta era la manera de vivir, honrando a Jesús en todo lo que Pablo hacía. Y él les decía allí a los creyentes en Filipo: esta es la manera de vivir la vida cristiana, sea que vivamos o sea que muramos. Y como lo dice en otra carta: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no tenía otra manera de vivir, que era dando honor a Jesús. Y eso era lo que él quería transmitir a estos creyentes en una iglesia que vivía en constante crecimiento. Ahora, esta iglesia que había entendido el Evangelio desde el primer momento, que sabía de qué se trataba la vida cristiana y que estaba en constante crecimiento, debía seguir haciéndolo. Pero Pablo identifica algo que podía, de hecho puede y de hecho lo hace, estorbar a este crecimiento. ¿Qué era lo que Pablo identifica en esta iglesia que podía llegar a entorpecer o estaba ya entorpeciendo este crecimiento constante de esta iglesia que vivía el Evangelio? Y que se trata de esto, el título de la reflexión. Podemos ver en Filipenses capítulo 4, versículo 2 y 3, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora le ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Pablo había identificado un estorbo en el crecimiento de la iglesia. Y Pablo ve esto como urgente para que el crecimiento de la iglesia no se detuviera. ¿Quiénes eran estas mujeres, Síntique y Evodia? Eran dos mujeres que habían combatido en el Evangelio juntamente con Pablo, Clemente y otros colaboradores. Este verbo que se utiliza aquí, combatir, se usaba para los gladiadores que sufrían. Entonces podemos entender que eran mujeres que estuvieron al lado del apóstol, ayudándole a llevar el Evangelio a los paganos y a los inconversos. Eran mujeres que habían sufrido y trabajado arduamente por la extensión del Evangelio y la obra de Dios en Filipos. Eran mujeres preeminentes en la iglesia de Filipos. Todos las conocían, todos sabían de su trabajo para el Señor, todos conocían de su servicio a los santos. Pablo también habla de ellas como verdaderas y genuinas creyentes, porque sus nombres están en el libro de la vida. Entonces podemos entender a través de esta carta de que estas mujeres ejercían cierto liderazgo allí en Filipo y que eran mujeres muy
trabajadoras en la obra del Señor, que lo habían hecho codo a codo con el apóstol para extender el evangelio en el lugar que a ella les tocaba, que era aquí en Filipo. ¿Qué es un desacuerdo? Un desacuerdo es la diferencia de opinión o de actitud respecto de una cosa. Es una disconformidad, es una falta de armonía. Pablo, en el pasaje que hemos leído, invita a estas dos mujeres, exhorta a estas dos mujeres a poder arreglar el desacuerdo que había entre ellas. La Biblia no nos da específicamente cuál era el problema, pero podemos deducir y podemos encontrar en algunos comentarios bíblicos que estas mujeres por un tiempo habían trabajado las dos juntas en armonía, pero por un desacuerdo que no era pequeño, Pablo llama su atención y les exhorta a ser de un mismo sentir. Y lo dice en el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, en otra traducción. No se dice el problema específico en sí, pero entendemos que tuvo que ser lo suficientemente grave para que Pablo mismo las mencionara públicamente en su carta. Tuvo que ser tal el desacuerdo que ya era público, todos lo sabían, e incluso podría haber estado causando divisiones en la misma iglesia al tomar partido por una o por otra. No sabemos si eran temas doctrinales o celos entre ellas, no lo podemos confirmar, pero entendemos que esto era un arma peligrosa del enemigo para sembrar discordia y división entre los hermanos. Tanto que Pablo tiene que exhortar públicamente a estas dos hermanas líderes allí en la iglesia. Como dije, no se presenta explícitamente el problema, pero sí Pablo da a entender y habla del origen de este desacuerdo, dónde se originan estos desacuerdos en la iglesia. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, la Nueva Traducción Viviente nos dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Pablo habla acerca de dónde se originaron y dónde se originan los desacuerdos en la obra del Señor, en la iglesia del Señor. Es el egoísmo, es el individualismo, es el orgullo, es la soberbia lo que da como resultado los desacuerdos en la obra. Son estos pecados de nuestro espíritu lo que hace que en nosotros se manifieste estos desacuerdos. Pablo invita a estas dos hermanas líderes, luchadoras en el evangelio, que combatían codo a codo con Pablo y entre ellas por la extensión del mensaje del Señor, que puedan ponerse de acuerdo. Y luego los versículos siguientes, que son los versículos que hemos leído, habla acerca de este egoísmo, habla de buscar los propios intereses. Esa no era la manera de vivir en la iglesia. Y si esto sucedía y esto crecía y se daba lugar a estos pecados del espíritu,
iban a dar como resultado estos desacuerdos que traen divisiones y disensiones entre los hermanos. ¿Cuál era la solución para estas dos hermanas en la fe, estas dos creyentes, y para todos los creyentes que estaban escuchando, leyendo, recibiendo esta carta por mano de Pablo? ¿Cuál era la solución? Esta iglesia, estos creyentes, debían mirar a Cristo y su actitud. En Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2, Pablo hace alusión de cómo tenía o dónde debía nacer nuevamente el ponerse de acuerdo entre estas hermanas, dónde debía nacer el acuerdo. Y Pablo estimula a la iglesia. En el versículo 2 dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Pablo ruega en esta carta, y lo vemos en estos pasajes que hemos leído, que estas hermanas pudieran nuevamente estar de acuerdo. Pero él no pide que este acuerdo sea a cualquier costo y se dé de cualquier manera, sino que indica dónde debe nacer el acuerdo nuevamente entre estas dos líderes. Él habla acerca en el versículo 2 del capítulo, el versículo 1, del capítulo 2, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? El acuerdo debía nacer en Cristo. Debía ser el resultado de la unión a Cristo, de pertenecer a Cristo. Solo de esa manera, unidos a Cristo, se puede experimentar el amor verdadero que es derramado, dice su palabra en Romanos, en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Solo a través de Él podemos experimentar la verdadera comunión con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y este acuerdo debía ser de todo corazón, es decir, debía ser sincero. Y Pablo les indica luego en los versículos siguientes dónde podían encontrar ese vínculo o cómo debía ser ese vínculo, dónde podían encontrar el ejemplo. Y lo vemos en el versículo 5 en adelante, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, nuestro ejemplo supremo, sublime. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor,
para la gloria de Dios Padre. Esta era la manera que debían, este era el camino que debían seguir Síntique y Evodia y toda la iglesia en Filipo, que era una iglesia que crecía constantemente, pero que peligraba su crecimiento por un desacuerdo entre dos hermanas. Ellas debían volver nuevamente a mirar a Jesús y a mirar la actitud de Cristo Jesús. Siendo Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse y renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como hombre. Y se humilló a sí mismo y obedeció a Dios y murió en una cruz como criminal, siendo Dios. Esa era la actitud que debían imitar. Esa era la actitud, era el camino para volver a estar de acuerdo. Dejar de lado el egoísmo, dejar de lado el individualismo, dejar de lado el orgullo y la soberbia para nuevamente estar de acuerdo en Cristo. ¿Por qué es tan importante el acuerdo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? Y este tipo de acuerdo, no el acuerdo superficial, no el acuerdo a cualquier costo, no un acuerdo fingido, sino un acuerdo que nazca por pertenecer a Cristo, que nazca en la comunión que produce el amor derramado en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. El acuerdo es importante porque nos prepara para la vida eterna, que es el cielo. En el Salmo 133 nos dice la Nueva Traducción Viviente: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. El nombre armonía o la palabra armonía tiene su origen en la antigua Grecia. Proviene del griego armonía, que a su vez deriva del verbo armoso, que significa hacer coincidir, ajustar o combinar correctamente. La armonía de la cual nos habla el salmista no es esa simple armonía que es comparada, que se produce en una canción, sino es una armonía mucho más profunda. La comunión de la que está hablando aquí el salmista. Este salmista utiliza dos metáforas que enfatizan en lo agradable y beneficioso que es esta unión, esta armonía. Quizás a nosotros que lo vemos o lo podemos leer, no nos parece un cuadro tan agradable. Tal vez pensar en aceite que cae sobre la cara o la barba y la ropa de un sacerdote no es algo agradable. Pero tenemos que recordar dos cosas. Primero, que el lugar allí donde se desarrollaba esta situación es un lugar seco y desértico. Y el aceite siempre se utiliza para refrescar en estos casos y también aliviaba la piel seca. Además, el salmista está pensando y está nombrando el aceite de la unción con que fue ungido el sumo sacerdote. Y eso lo podemos ver en Éxodo 30.
Este aceite era una preparación especial que incluía varias especias aromáticas. Entonces este no era cualquier tipo de aceite, este aceite no era cualquier aceite, era un aceite que era especial, utilizado para apartar para una función especial y llenaba el lugar con un aroma exquisito. Es un aceite que caía sobre todo el cuerpo, que afectaba a todo el cuerpo. Y esto nos hace ver en profundidad lo que es la comunión íntima de aquellos que han creído en Cristo y que es producida a través del Espíritu Santo. Este aceite, como decía, era utilizado para apartar a los sacerdotes, para funciones santas. Y esto habla también de la santificación que se experimenta en la comunión y con la cual somos reconfortados y reconfortamos al cuerpo de Cristo. Otra figura que se utiliza aquí también, otra metáfora, es la del rocío, que también, teniendo en cuenta el clima que hay en aquel lugar, allí en el pueblo de Israel, y en ese tiempo, y hoy también, es un clima desértico muy similar al que hay en nuestra provincia. Cuando hablamos de rocío, entendemos que es algo agradable y refrescante. Y si bien el monte de Sión estaba lejos del monte Hermón, el salmista utiliza esta figura. No podía dejarlo afuera para hablar de este rocío tan refrescante y tan agradable, comparándolo con la bendición de Dios. Y se dice que pasar una noche en este monte, seguramente al otro día se amanece empapado, totalmente empapado por el rocío que caracteriza a este lugar. El rocío afecta a todos, los cubre a todos, tanto a los grandes como a los pequeños. Y de esto que habla el salmista, era una peregrinación que se daba cuando todos juntos se unían de diferentes lugares, unidos por la fe, para subir a este monte, el monte de Sión, para adorar a Dios. Era un cántico gradual, y cuando se habla de un cántico gradual, se habla de una ascensión, de un camino que va hacia arriba. Por eso entendemos que este acuerdo producido por el Espíritu Santo, esta armonía que va más allá de notas musicales que concuerdan, y que la palabra habla de este anclaje, de este ensamble perfecto, nos prepara para el cielo. Por eso es tan importante la comunión, el acuerdo nacido en Dios, en la iglesia, porque nos prepara para nuestra vida eterna. Porque aquí el salmista dice que donde hay este tipo de comunión, donde hay esta armonía, cuando están los hermanos juntos, de acuerdo, perfectamente ensamblados, Dios derrama bendición y vida eterna. Y cuando hablamos de la vida eterna, hablamos de nuestra peregrinación al cielo. Vamos camino a la vida eterna, estamos gozando aquí los beneficios de ella. Es un adelanto que el Espíritu Santo trae a la iglesia, a las arras del Espíritu, el experimentar la comunión, pero nos prepara para lo que vamos a vivir en el cielo. Este aceite que se derramaba sobre la cabeza, la barba y todo el cuerpo, aceite que habla de la santidad del pueblo de Dios, un pueblo escogido, exclusivo, propiedad exclusiva de Dios. Por eso es tan importante la comunión y el acuerdo en la iglesia, porque vamos camino a nuestra patria celestial. Y todos los que caminaban allí en esa peregrinación estaban unidos por el mismo deseo, por el mismo anhelo, y era adorar a Dios.
tenemos el mismo deseo y anhelo de adorar a Dios todos juntos. Estamos camino, nuestro camino es gradual, es en ascensión, es ascendente a los cielos. Juan, capítulo 17, versículo 24 nos dice: Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes del mundo, antes de que comenzara el mundo. Y aquí vemos el anhelo, si ustedes, el anhelo de Jesús, de que estemos con Él, el anhelo de Dios de que estemos en el cielo. Si ustedes leen el contexto y vemos la oración de Jesús aquí en el capítulo 17, hablan de la unidad perfecta, de la unión perfecta entre Jesús, entre Dios y Jesús. Y allí, en este versículo, Cristo expresa acerca de el deseo, el anhelo de que aquellos que me diste estén conmigo donde yo estoy. Esta unidad, esta armonía, este acuerdo nos prepara para la eternidad, para estar con Cristo para siempre. Y en segundo lugar, esta comunión, esta armonía, este acuerdo es tan importante porque muestra y habla al mundo de esta vida eterna a la que ya gozamos y a la cual vamos y para la cual nos estamos preparando. En Juan capítulo 17, versículo 20 al 23 dice: No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Esta unidad, esta armonía, este acuerdo que tenemos producido por Dios, por su Espíritu Santo, habla también al mundo de la vida eterna que ya gozamos y a la cual vamos. Jesús expresaba en su oración y pedía a Dios que la iglesia, aquellos que iban a creer a causa de los apóstoles, de la predicación del Evangelio que nace allí en Pentecostés, pudieran gozar de una unidad perfecta que es la que gozan Cristo Jesús y el Padre. Y esta unidad perfecta, esta armonía, este acuerdo, era lo que iba a mostrar al mundo que Jesús había sido enviado por Dios para salvación. El mundo iba a conoce a Cristo a través de esta unión, de esta unidad perfecta que trae el Espíritu Santo a su iglesia. El acuerdo es importante y por ello Pablo hace énfasis y exhorta a estas dos hermanas que dejaran de estar en desacuerdo, que dejaran de estar juntas, pero a la vez separadas, enemistadas por un desacuerdo. Porque los desacuerdos en el cuerpo de Cristo, la unidad fingida, la unidad no sincera o la unidad a medias, estorba en el crecimiento, estorba en nuestro camino hacia la vida eterna y estorba en los planes de Dios para que la iglesia muestre a otros la vida eterna que Él nos trae. Por eso es importante y es urgente que si hay desacuerdos entre nosotros, entre el cuerpo de Cristo, en la iglesia local,
a la que tú pertenezcas, puedas solucionarlo, pero no de cualquier manera, sino a la manera de Cristo, perteneciendo a Cristo, unidos a Cristo, como Pablo le decía a la iglesia a Filipo. El verdadero acuerdo nace en Jesús. Y tú que estás escuchando esta reflexión y que tal vez tienes muchos desacuerdos en tu vida, estás enemistado con muchas personas, hay algo que debes saber, y es que hay una enemistad que sobrepasa todas las enemistades, porque nos hace enemigo de Dios, y es nuestros pecados, nuestras faltas. La Biblia dice que por nuestros pecados estamos separados de la gloria de Dios. Y esa es la enemistad más grande que tú puedes tener en tu vida. Esa es la discordia más grande que tú puedes tener en tu vida, estar enemistado con Dios. Pero en este día tú puedes nuevamente reconciliarte con Dios a través de Jesús. Dice Efesios capítulo 2, versículo 13 al 14, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Nuestros pecados nos hacen enemigos de Dios, nuestras faltas, nuestra desobediencia a su palabra nos hace enemigos de Dios. Y nosotros mismos no podíamos arreglar, ponernos de acuerdo con Dios. No se puede no podemos ponernos de acuerdo con Dios solamente con buenas obras, con buenas intenciones, sino que el único sacrificio apto para nuevamente ponernos en paz con Dios es el que Jesús hizo. Fue a través de su cuerpo que fuimos acercados, a través de su sangre, de su carne molida por nuestros pecados, que podemos acercarnos a Dios. Y tú hoy puedes nuevamente ser amigo de Dios a través de Cristo. Tú hoy pueden ser derribados esos muros que no dejan que en tu vida haya paz, ese desacuerdo tan importante que tenemos si aún no hemos entregado el control de nuestra vida a Cristo. Jesús quiere traer la paz a tu vida. El estar en desacuerdo con personas, con seres queridos, nos trae inquietud, nos quita la paz muchas veces, pero estar enemistado con Dios nos quita la paz. Una paz que realmente no tenemos y no podemos obtener si no es a través de Jesús. Por eso en esta mañana, en este día, yo te invito a que tú puedas nuevamente tener paz con Dios a través de Jesucristo, y que tú donde estés puedas hablar con Dios a través de Jesús, a través de esta obra, de este sacrificio que Él realizó, y pedirle a Dios que Él perdone tus faltas, pedirle a Jesús que Él tome el control de tu vida, pedirle que esta obra bendita en Gólgota pueda limpiar tus pecados, tus faltas, y nuevamente estar en paz con Dios. Él es el que trae la paz, es el que trae el acuerdo. Los acuerdos se solucionan los desacuerdos, se solucionan en Cristo y a la manera de Cristo. En este día reflexionemos acerca de lo que su palabra nos enseña. Y si hay desacuerdos en nuestra vida, aún con Cristo siendo creyentes, tal vez hay desacuerdos con su palabra, hay desacuerdos entre hermanos, hay desacuerdos
con lo que Dios quiere para nosotros, que esos desacuerdos puedan en este día ser arreglados, puedan ser quitados a la manera de Dios, como Dios nos enseña en su palabra, porque es muy importante, como hemos aprendido, el estar de acuerdo en su iglesia, con Dios y con su iglesia, con su cuerpo. Que Dios les bendiga muy ricamente en este día y será hasta un nuevo encuentro en este espacio de reflexión. Hasta pronto y que Dios les bendiga.